Los místicos de antaño mantenían la tradición de venerar lenguajes antiguos y extintos, considerados ideales para rituales sagrados por su inmutabilidad y la veneración que surgía de su antigüedad. Se creía que todos los idiomas derivaban de un prototipo celestial primordial. Se teorizaba que, retrocediendo lo suficiente en el tiempo, se podría encontrar el lenguaje original en su forma más pura, tan pura como fue entregada por Dios o por las deidades. En este contexto, tal idioma será referido como lenguaje celestial, angelical o enoquiano, términos que designan el mismo fenómeno, la lengua de Dios y de los ángeles. La figura de Enoc es central en esta narrativa, emergiendo principalmente del libro de Génesis, del libro del Apocalipsis y del apócrifo libro de Enoc. Aunque muchos detalles cruciales sobre él se revelan a través de las visiones proféticas de dos ingleses en el siglo XVI, detalles que exploraremos más adelante. Según los textos, en el principio, Dios creó el universo articulándolo a través de palabras divinas, cuyas letras resplandecían en 49 tablas celestiales. Estos tabletes contenían no solo el lenguaje de la creación, sino también todo el saber pasado, presente y futuro, además de las llaves para los portales celestiales. Estos mismos conceptos se encuentran bajo diferentes nomenclaturas en diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Los egipcios se referían a esto como el libro de Tot, y las tradiciones hebraicas como el Sefer Raziel. Sin embargo, en la lengua enoquiana, tales escrituras son conocidas como Loagaet, o habla de Dios. En el Edén, Adán utilizaba la lengua inscrita en Loageth, comunicándose directamente con el Creador y nombrando cada elemento de la creación. No obstante, esta capacidad le fue retirada tras la expulsión del paraíso. Sin la habilidad de conversar con Dios o con los ángeles, Adán desarrolló la primera lengua humana, un esfuerzo basado en recuerdos distorsionados del lenguaje celestial. Esta forma primordial del hebreo sería hoy completamente irreconocible. 7 generaciones más tarde, el profeta Enoc, epónimo de la lengua enoquiana, fue considerado digno por los arcángeles no solo de restablecer la comunicación divina, sino también de entrar al cielo, observar los coros angelicales y el trono de Dios, además de tener acceso a las tablas celestiales. Durante su estancia celestial, Enoc transcribió 366 libros, apenas una fracción del conocimiento contenido en las tablas, con la misión de difundir esa sabiduría entre los humanos. Desafortunadamente, los esfuerzos de Enoc fueron en vano, pues sus escritos se perdieron en el diluvio que devastó el mundo. El hebreo original persistió hasta el episodio en la Torre de Babel, cuando líderes babilónicos intentaron construir una torre que tocara los cielos. Descontento con tal arrogancia, Dios confundió las lenguas de los constructores, acabando con cualquier posibilidad de comunicación entre ellos y deteniendo el proyecto. Con el tiempo, los constructores se dispersaron, fundando nuevas naciones y dando origen a las diversas familias lingüísticas modernas. El hebreo primitivo de Adán se perdió, y con él, los últimos vestigios de la primera lengua se extinguieron. 1000 años después, nuestra jornada nos lleva a la Inglaterra renacentista, más precisamente al inicio de los años 1580. John Dee era un hombre de múltiples talentos: matemático, astrólogo, tutor de griego, criptógrafo, cartógrafo, entre otros. Su ambición y genialidad lo llevaron a viajar por el continente, aprendiendo y enseñando una amplia gama de temas, desde los más exotéricos hasta los más esotéricos. Dee dominó los fundamentos de la cábala en hebreo, acumuló extenso conocimiento sobre alquimia, y en 1564 publicó el Monas Hieroglífica, un trabajo que Brian Vickers alguna vez describió como el libro más oscuro jamás publicado por un inglés. En su retorno a Inglaterra, su biblioteca, repleta de equipos científicos y valiosos volúmenes confiscados de monasterios recién disueltos, era considerada la mayor del país. Durante casi toda su vida, Dee se dedicó a la búsqueda de las verdades más profundas de la matemática, el misticismo, la alquimia y las ciencias ocultas. A los 50 años, comenzó a buscar verdades radicales, volviéndose hacia el mundo más allá del humano, el reino de los ángeles, a través de medios conocidos como videntes. Por medio de estos intermediarios, Dee habría hecho contacto con una compleja ecología de seres celestiales que le revelaron lo que hoy conocemos como magia enoquiana. Antes incluso de adentrarse en las revelaciones más profundas como la habla celestial, la lengua angelical, la criptografía apocalíptica del libro Loagaeth, los himnos y las invocaciones en la lengua revelada, y antes de la espionaje divina del sistema de partes de la Tierra, Dee y su vidente, Edward Kelly,
comenzaron a recibir visiones que formaron la base de un nuevo sistema de magia planetaria angelical, más comúnmente referido como Heptarquia Mística o el gobierno místico de los 7. Entre marzo de 1582 y noviembre del mismo año, con algunas revelaciones adicionales en abril de 1583, los ángeles delinearon los planes para la construcción de un templo mágico. Este templo buscaba reconciliar y elevar al mago al plano celestial divino, que de otra forma estaría en estado de degradación pecaminosa. El sistema de magia propuesto no solo retomaría elementos de la magia tradicional de Salomón, sino también integraría radicalmente casi todas las formas de magia medieval y renacentista, consolidando los estudios de Dee en un sistema unificado y grandioso, sirviendo como preludio para las revelaciones angelicales apocalípticas que ocurrirían a lo largo de 1583. Ahora profundicemos en la ingeniosidad mágica y en la criptografía notoria de la Heptarquia Mística, cómo llevó al ascenso y caída de John Dee, y cómo influyó en figuras místicas como Aleister Crowley y hasta en los Beatles. Saludos a todos. Si están interesados en la magia, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en El Sendero Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. En el año de 1582, un par de nuevos profetas en la Inglaterra renacentista comenzó a recibir mensajes de entidades que afirmaban ser ángeles. John Dee, un matemático de renombre mundial, y Edward Kelly, un alquimista con un pasado enigmático, fueron informados de que habían sido elegidos para reintroducir la perdida lengua angelical a la humanidad. Ellos recibieron este conocimiento mediante una serie de enigmas criptográficos complejos. Dee, descrito como un hombre alto y delgado, de tez pálida y con una barba larga y blanca como la leche, vestía una túnica artística con mangas largas. Más allá de su apariencia distintiva, el Dr. John Dee era una de las fuerzas más influyentes de Inglaterra. Matemático, lingüista, navegante, inventor, astrónomo y astrólogo, era el consejero de confianza de la reina Elizabeth Pinimeso. Nada significativo ocurría sin su consulta especializada o una visita a su residencia en Mortlake, que albergaba la biblioteca más grande y rica de Inglaterra, conteniendo más de 4.000 tomos científicos antiguos, muchos de los cuales él mismo había recopilado. Durante el Renacimiento inglés, una era en la que ciencia, magia y religión se entrelazaban, Dee era un devoto cristiano que creía que todo conocimiento servía a Dios. Influenciado por las filosofías herméticas, sostuvo que lo divino podía influir en la naturaleza y viceversa. La astrología y la alquimia eran áreas principales de esta interacción. Pero fue la teurgia, la práctica de invocar entidades sobrenaturales para adquirir conocimiento oculto, la que realmente capturó su imaginación. A pesar de los desafíos en sus prácticas teológicas independientes, una noche de otoño de 1581, mientras oraba, Dee tuvo una visión del ángel Uriel, quien le entregó un cristal translúcido, prometiéndole que sería una herramienta para comunicarse con los ángeles. Este método de comunicación, conocido como videncia, involucraba observar una superficie reflectante para recibir mensajes de otras realidades. Dee llamaba a su cristal piedra del zapato, y tras varios intentos frustrados y videntes desenmascarados como fraudes, su búsqueda parecía destinada al fracaso. Fue entonces cuando, un año más tarde, Edward Kelly se presentó ante John Dee. Conocido por su cabeza cubierta por un gorro para esconder la falta de orejas, una penalidad por falsificación, Kelly poseía un conocimiento profundo en alquimia y dominaba el latín y el griego. A pesar de las incertidumbres sobre su pasado e identidad verdadera, Kelly demostró una capacidad casi innata para ver, oír y conversar con ángeles, convenciendo a Dee de su autenticidad. La asociación entre Dee y Kelly, que duraría 7 años, estuvo marcada por sesiones casi diarias de videncia, realizadas con profunda reverencia cristiana, incluyendo largos periodos de oración, purificación y ayuno. Utilizando objetos sagrados como la piedra mística de Dee y un espejo de obsidiana, Kelly transmitía sus visiones, mientras Dee las registraba meticulosamente en sus diarios. En la primera de estas sesiones angelicales, Kelly hizo contacto con Anael, uno de los 7 arcángeles planetarios, quien se presentó como el gobernante sucesivo del cosmos. En las sesiones subsiguientes, Anael introdujo a la dupla a los 4 arcángeles conocidos: Uriel, Rafael, Miguel y Gabriel. Fueron estos seres celestiales, junto con otros ángeles menores bajo su mando, los que eventualmente transmitieron la lengua que hoy conocemos como enoquiana.
John Dee, un erudito renombrado, estaba profundamente familiarizado con las leyendas de Enoch, el último humano que supuestamente había sido capaz de comunicarse directamente con ángeles. Dee ya contemplaba al profeta Enoch mucho antes de su propia visión del ángel Uriel. Enoch emergía como una figura enigmática y cautivadora para muchos eruditos contemporáneos a Dee, y las razones para tal interés son bastante significativas. En el Antiguo Testamento, Enoch es mencionado solo una vez, figurando como parte de una extensa genealogía en el libro de Génesis. Allí se revela que Enoch fue padre de Matusalén, el ser humano más longevo según la Biblia, viviendo 969 años, y bisabuelo de Noé, constructor del Arca del Gran Diluvio. Sin embargo, el fascinio por Enoch trasciende sus conexiones familiares. Se destaca como la séptima generación desde Adán, con el número 7 teniendo una connotación sagrada en las Escrituras. Además, Enoch habría vivido 365 años, número que resuena con la cantidad de días de un año solar, fortaleciendo su aura mística. Notablemente, Enoch es el único en la genealogía bíblica que no tiene una muerte registrada. Su historia en Génesis concluye con: y Enoch anduvo con Dios y no fue más visto porque Dios lo tomó para sí. Este relato es la última referencia a Enoch en el Antiguo Testamento, excepto por el libro apócrifo de Enoch. Tras ser considerado canónico por 500 años, este texto fue excluido de las escrituras oficiales por autoridades judías y católicas alrededor del año 200 después de Cristo, etiquetado como blasfemia. El libro de Enoch es una narrativa fascinante que aborda la saga de los ángeles caídos, los orígenes de los gigantes conocidos como Nefilim, y la justificación divina para el gran diluvio descrito en Génesis. Más crucialmente, ofrece el relato más detallado y antiguo sobre la vida del profeta Enoch. Durante la era medieval, la leyenda de Enoch se mantenía viva solo a través de la tradición oral en el mundo occidental, pues ninguna persona viva había leído sus escrituras. Los estudiosos y místicos de la época anhelaban incansablemente por una copia sobreviviente del libro. Sorprendentemente, tal ejemplar solo sería descubierto en Etiopía en el siglo XVIII, 200 años después de la muerte de John Dee. Con este contexto, se vuelve comprensible que, en 1583, una de las primeras y serias solicitudes hechas a los ángeles por Dee y su contemporáneo fuera justamente la búsqueda del libro de Enoch, ya que los ángeles eran reconocidos por su capacidad de encontrar y recuperar textos antiguos perdidos. Para sorpresa de Dee, los arcángeles no solo accedieron a la solicitud, sino que también la cumplieron, entregando no el capítulo apócrifo esperado, sino algo considerablemente más valioso: las tablas celestiales que Enoch había leído y copiado durante su mítica ascensión a los cielos. Los ángeles denominaban a este libro como Loged, traducido como Habla de Dios, conteniendo los 49 discursos utilizados por Dios para crear el mundo, las entradas a los 48 portales celestiales y los destinos de todas las cosas en el universo, abarcando todas las dimensiones temporales. Para Edward Kelly, el libro se materializó como un volumen de 49 hojas, donde cada una de ellas presentaba 2 rejillas cuadradas de 49 por 49 celdas, una en cada lado de la hoja, llenas con una escritura extraterrestre. Las letras, entregadas días antes en forma de un alfabeto talismánico de 21 caracteres, estaban inscritas en lo que Kelly creía ser sangre de cordero, una referencia al libro del Apocalipsis. Recibiendo el Loged, Dee comprendió que las tablas representaban una serie de enigmas criptográficos, ya que los ángeles no proporcionaron instrucciones inmediatas para la traducción o descifrado de las rejillas. Ellos solo afirmaron que la finalidad del libro era abrir los portales del cielo, permitiendo tanto la convocatoria de ángeles a la tierra como el acceso directo al reino celestial, tal como Enoch había hecho antaño. Los ángeles aclararon que John Dee estaba destinado a seguir los pasos de Enoch, asumiendo el rol de un nuevo profeta divino, encargado de reintroducir el perdido lenguaje de los ángeles al mundo de los hombres. Durante el periodo en que conducía sus sesiones espirituales, el Dr. John Dee también era responsable de enseñar la ciencia de la navegación a muchos de los exploradores de las expediciones de descubrimiento de Inglaterra. Motivado por una oportunidad similar y con el aval de la reina, Dee decidió dejar abruptamente su posición junto a ella para embarcarse en una jornada por Europa continental. Acompañado por Edward Kelly y sus familias, se convirtieron en nómadas por 6 años, recorriendo diversas ciudades en busca de patrocinio de reyes, emperadores y líderes eclesiásticos, al mismo tiempo que continuaban sus sesiones con los ángeles. Los diarios de Dee registran un entusiasmo creciente por parte del doctor,
con Kelly inicialmente compartiendo la misma dedicación al proyecto común. Sin embargo, con el tiempo, Kelly comenzó a mostrar mayor interés por la alquimia que por la evidencia, aunque continuaban realizando sesiones diarias de escritura. Con el paso de los meses y años, Kelly empezó a manifestar frustraciones y el deseo de cesar las actividades. Pero Dee insistía en la importancia de persistir. En 1584, en la ciudad de Cracovia, bajo la corte del rey polaco Stefan Batory, Kelly recibió el segundo conjunto de textos enoquianos, conocidos como las 48 claves. Estos textos presentaban un lenguaje distinto al usado en el libro de Logaeth, sugiriendo ser quizás dos dialectos del mismo lenguaje celestial. Las 48 claves fueron esenciales para establecer la gramática y el vocabulario enoquianos, ya que vinieron acompañadas de traducciones. Las 48 claves constituyen un ejemplo clásico de literatura esotérica, aparentando ser una colección de versos poéticos arcaicos e intrincados. Para descifrar los significados ocultos de estos textos, sería necesario un entendimiento profundo de astrología, misticismo hebraico antiguo y numerología, áreas en las cuales John Dee era un experto reconocido mundialmente. No obstante, incluso él se encontraba incapaz de descifrar completamente sus significados. Los ángeles habían revelado que el verdadero propósito de las 48 claves era resolver los 49 enigmas criptográficos contenidos en el libro de Logaeth, permitiendo así que Dee y Kelly accedieran directamente a las palabras de Dios y confirmaran su destino como sucesores de Enoch. Este sistema de llave y cerradura entre los dos textos fue denominado Jebofal por los arcángeles e involucraba un ritual de 49 días, en el cual cada clave debería invocar al ángel guardián correspondiente a uno de los 49 portales celestiales, representados en las tablas mágicas en Logaeth. Este avance se revela como uno de los elementos más enigmáticos y convincentes de la autenticidad de la lengua enoquiana. Si inicialmente la transmisión del libro de Logaeth podría ser descartada como simple glosolalia o hablar en lenguas, debido a la ausencia de traducciones, el escenario se torna más complejo al analizamos cómo las 48 claves fueron recibidas en Cracovia. Este proceso involucraba la decodificación letra por letra, palabra por palabra, y de manera inversa. La precisión del método empleado puede ser verificada a través de las anotaciones detalladas y transcripciones hechas por John Dee. Por ejemplo, mientras Edward Kelly, en estado de trance, informaba que un ángel indicaba la columna 5, línea 23, Dee consultaba la cuadrícula correspondiente en el libro de Logaeth y registraba la letra encontrada en aquella posición. Tras completar la secuencia cifrada, se le instruía a revertir cada palabra, revelando así el mensaje verdadero. Desde la perspectiva de que Kelly pudiera ser un impostor, la complejidad de su tarea se destaca como notablemente desafiante. Él necesitaría memorizar las 96 rejillas del libro de Logaeth, cada una conteniendo 49 por 49 cuadrados, lo que totaliza 117.649 caracteres talismánicos. Además, sería necesario que él creara un lenguaje funcional, compusiera poesía en él y meticulosamente escribiera esos versos al revés para Dee. La pregunta que surge es ¿por qué Kelly se sometería a un esfuerzo tan extenuante si su objetivo fuera simplemente engañar a Dee? ¿Existiría un método más simple para tal engaño? El cuidado meticuloso en la entrega de las claves es evidente. No se observan errores de ortografía o de uso de palabras en las traducciones. Tras la escritura de las cifras, las traducciones al inglés eran confeccionadas en pequeñas tiras de papel que supuestamente emergían de la boca del ángel. Fue de esta forma intrincada y detallada que el enoquiano que hoy conocemos fue recibido, añadiendo un nivel adicional de autenticidad y complejidad al fenómeno. Evaluando el enoquiano como una lengua viable y funcional es un paso crucial para comprender su naturaleza y origen. A lo largo de los años, varios lingüistas se han dedicado al estudio del enoquiano, analizando sus características para determinar si se trata de una lengua natural o meramente inventada. Las investigaciones han revelado que el enoquiano posee un sistema fonético distinto, además de una gramática y sintaxis propias. Aunque su vocabulario pueda ser potencialmente limitado debido a la escasez de textos adicionales para comparación, la lengua demuestra capacidad para expresar matices sutiles, complejos e intrincados, como evidencian las traducciones de las 48 claves. Esta sofisticación llevó a algunos escépticos a especular que el enoquiano podría ser derivado de otra lengua existente, aunque no presenta similitudes directas con ningún idioma conocido, incluyendo el hebreo bíblico, frecuentemente considerado por muchos cristianos y judíos como el idioma primordial de Adán.
El desafío que el enoquiano impone a los estudiosos de la lingüística reside en la dificultad de aceptar que una nueva lengua pueda ser creada sin influencias o préstamos de idiomas ya existentes, sean estos intencionales o accidentales. Si el enoquiano es verdaderamente único en su construcción, esto plantea la intrigante posibilidad de que sea una lengua natural, o quizás incluso sobrenatural. Incluso Donald Laycock, uno de los críticos más rigurosos y un lingüista respetado, admite la complejidad de este enigma lingüístico en su obra Complete Enochian Dictionary. Su conclusión encapsula la perplejidad enfrentada por los estudiosos. Todavía no sabemos si es un idioma natural o inventado. Mientras que la complejidad del idioma enoquiano es notable, es igualmente importante examinar su sistema de escritura. El alfabeto enoquiano consiste en 21 letras, y al ser escritas, se pueden añadir marcas diacríticas, también conocidas como acentos. Solo algunas de estas letras tienen equivalentes directos en inglés, mientras que la mayoría presenta pronunciaciones únicas. Curiosamente, la escritura enoquiana se realiza de derecha a izquierda, una característica que comparte exclusivamente con el hebreo bíblico antiguo. Si Edward Kelly o John Dee se hubieran inspirado en otra fuente, es probable que los vestigios de esa influencia pudieran ser identificados en el alfabeto, que fue, de hecho, el primer conjunto de material angelical recibido por Kelly, apenas días antes del libro de Logaeth, en marzo de 1583. Interesantemente, John Dee poseía un tratado alquímico escrito por Giovanni Pantheus en 1530, que incluía una tabla titulada Alfabeto Enoquiano de los Antiguos. Dentro de este tratado se pueden encontrar diversas anotaciones hechas por Dee, y hay incluso un intento de escribir su propio nombre utilizando el alfabeto de Pantheus. Sin embargo, una inspección cuidadosa revela que no hay similitudes significativas entre este y el script angelical que Kelly recibió. Si algo se puede inferir de esto, es que el interés de Dee en la lengua enoquiana no solo era profundo, sino que también precedía con mucho los eventos ya conocidos de su carrera académica, demostrando su largo involucramiento con este enigmático campo de estudio. A pesar de la colaboración inicialmente productiva entre John Dee y Edward Kelly, la relación entre los dos ingleses comenzó a deteriorarse notablemente mientras viajaban por Europa, especialmente después de la revelación de las 48 claves. Durante este periodo, un asociado cercano observó que Dee parecía estar llevando a Kelly al límite de la cordura, insistiendo en sesiones de evidencia casi diarias. Además, Dee imponía largos periodos de ayuno y rituales de purificación antes de cada sesión, lo que potencialmente contribuyó al creciente estrés sobre Kelly. Este ambiente tenso pudo haber precipitado el infame incidente del intercambio de esposas, que eventualmente resultó en la disolución de su sociedad. En el año 1587, la ya frágil relación enfrentó un nuevo desafío cuando Kelly hizo contacto con Los Ángeles, quienes trajeron un pedido sorprendente y perturbador. Los Ángeles exigieron que, para profundizar su sociedad filosófica, John Dee y Edward Kelly debían compartir todo lo que poseían, incluyendo sus esposas. Esta orden dejó a Dee profundamente perturbado y angustiado, así como a su esposa Jane, que fue tomada por lágrimas y temblores. Dee resistió inicialmente esta orden, pero tras días de deliberación, cuestionando a Kelly y a los propios ángeles para confirmar que no eran demonios disfrazados, finalmente se convenció de que la orden era auténtica y representaba la voluntad divina. John Dee escribió en su diario el 22 de mayo. La señora Kelly recibió el sacramento y para mí y mi esposa extendió su mano en caridad, y no nos alejamos de ella. La consecuencia del tumultuoso episodio de intercambio de esposas fue devastadora para John Dee, sumiéndolo en un profundo dolor y arrepentimiento que lo llevaron a abandonar definitivamente sus prácticas angelicales. 9 meses después del incidente, Jane Dee dio a luz a un hijo, Theodorus Trevonianus Dee. Entre los círculos más íntimos, se especulaba que Theodore podría ser hijo de Edward Kelly, pero, independientemente de su verdadera paternidad, Dee lo crió como su propio hijo, amándolo incondicionalmente. El escándalo del intercambio de esposas, sin embargo, fue guardado en secreto por John Dee por el resto de su vida. En 1589, después de estos eventos turbulentos, John Dee regresó a Inglaterra con su familia. Edward Kelly, por su parte, tomó otro camino, encontrando empleo como el principal alquimista del emperador Rodolfo II. A partir de ese momento, Dee y Kelly nunca más se reencontraron, cerrando un capítulo complejo y doloroso en sus vidas. Edward Kelly, a lo largo de los siglos, ha acumulado una reputación de fraude y charlatán,
una imagen que lo convierte en el principal sospechoso cuando se cuestiona la autenticidad del enoquiano. Originalmente conocido por John Dee como Edward Talbot, no está claro si Kelly era en realidad su nombre real o un seudónimo adoptado posteriormente. Los historiadores reconocen que Kelly era bien educado. Aunque existen dificultades para confirmar exactamente dónde adquirió su educación, la pista más sólida apunta a la Universidad de Oxford, donde registros indican a un Talbot de Irlanda, graduado como bachiller en divinidad. Relatos de colegas sugieren que dejó Oxford abruptamente, perturbado mentalmente, sin que las razones para su partida hayan sido aclaradas. A primera vista, el pasado de Kelly, marcado por acusaciones de falsificación, fraude y nigromancia, esta última siendo la práctica de utilizar cuerpos muertos para adivinación, contribuye a su imagen de individuo poco confiable. Esta percepción alimenta las sospechas de muchos escépticos sobre la autenticidad del enoquiano, planteando la hipótesis de que Kelly podría haber engañado a John Dee con el objetivo de obtener ganancias financieras e influencia. Curiosamente, todas las comunicaciones angelicales fueron mediadas por Kelly. John Dee nunca vio ni oyó directamente a los ángeles. El propio Dee admite en su diario la limitación de su percepción espiritual, afirmando: «Usted sabe que yo no puedo ver ni hacer videncia». La relación de confianza entre John Dee y Edward Kelly dejaba a Kelly en una posición extremadamente ventajosa, intensificando las sospechas de manipulación. Sin embargo, existen numerosas contradicciones en esta teoría que sugieren una complejidad mayor que simplemente catalogar a Kelly como un impostor. En primer lugar, era notorio entre los testigos que Kelly se mostraba un participante reacio en las largas jornadas espirituales de Dee. Para alguien supuestamente ansioso por interrumpir las sesiones, el complicado y extenuante método de recepción de las 48 llaves parecería aún más desagradable. Además, Kelly tendría que haber memorizado la ubicación exacta de 117.649 caracteres y ser capaz de hablar enoquiano al revés, una hazaña improbable, especialmente cuando él mismo se quejaba a Dee sobre las dificultades para comprender idiomas eruditos en su forma convencional. ¿Por qué se sometería a un esfuerzo tan arduo y riesgoso? En segundo lugar, la traducción inglesa de las 48 llaves posee un estilo de escritura distinto de las obras conocidas de Kelly, lo que plantea la cuestión de cómo podría haber plagiado un texto de una fuente inexistente. Además, a menudo se olvida que Kelly fue solo uno entre varios videntes que trabajaron con Dee. Antes de él estaba Barnabas Saul. Después de su partida, llegaron Arthur, el propio hijo de Dee, y más tarde Bartholomew Hickman. Si Kelly estuviera fabricando las comunicaciones angélicas, esperaríamos ver variaciones en los estilos y métodos entre los diferentes videntes. Pero las transcripciones de Dee muestran una notable consistencia, con muchos paralelismos entre los videntes. Incluso cuando dejó Inglaterra junto a Kelly, Dee mantuvo una comunicación constante con la reina. Este hecho por sí solo quizás debiera otorgarle a Dee una credibilidad y confiabilidad notables. Además, Dee era un cristiano profundamente devoto, y era evidente para todos a su alrededor que tomaba muy en serio sus investigaciones sobre magia y el lenguaje de los ángeles. En varios momentos, su dedicación lo colocaba en posiciones vulnerables, donde expresaba intensa frustración con la complicada tarea de traducir y comprender la pronunciación y gramática de este idioma místico. El carácter de Dee se mostraba consistente y robusto, resistente a cuestionamientos, desde el inicio de su interés por la sabiduría divina. Dee no buscaba estos conocimientos meramente por curiosidad académica o como un erudito insaciable, sino que los veía como un deber sagrado hacia el cielo. Él afirma en su diario: «Mi misión es de Dios, no pretendo nada, ni soy un hipócrita, un hombre ambicioso o engañado, ni un soñador en esta causa». Por lo tanto, ante las dudas que a menudo emergen sobre su sanidad, es relevante observar que, a lo largo de su vida, nunca hubo informes de enfermedad mental por parte de su familia o asociados cercanos. Uno de ellos incluso destacó que el enfoque de Dee hacia las sesiones espirituales era notablemente libre de cualquier fanatismo delirante. En las propias anotaciones de Dee se encuentran evidencias de su riguroso método de trabajo. Él hacía un minucioso cruce de información de cada transcripción, autenticaba meticulosamente la identidad de cada ángel comunicante y registraba reflexiones junto con admisiones de sus fallos más vulnerables. Así, etiquetar a Dee como loco no solo ignora estas evidencias meticulosas, sino que también hace un desfavor a un hombre que, por sus contribuciones intelectuales y dedicación a sus estudios místicos y científicos, ciertamente merece respeto y reconocimiento histórico. La consistencia y seriedad con que trataba sus investigaciones espirituales y académicas
apuntan a un individuo profundamente comprometido y lúcido, cuyas prácticas, aunque no convencionales, estaban fundamentadas en una búsqueda intensa y personal por conocimiento y verdad. Liberado de las obligaciones angélicas, Edward Kelly partió hacia el Sacro Imperio Romano, donde disfrutó del patrocinio del emperador Rodolfo II, a quien persuadió de la inminente producción de oro a través de sus experimentos alquímicos. Su vida tomó un giro hacia la extravagancia, y en 1590, Kelly fue ennoblecido como Sir Edward Kelly de Imani y New Leuven. Sin embargo, esta meteórica ascensión estaba a punto de enfrentar un giro abrupto. En mayo de 1591, Rodolfo encarceló a Kelly, oficialmente por haber matado a un oficial llamado Jerry Hankler en un duelo. No obstante, es más plausible que la prisión haya ocurrido porque Rodolfo temía que Kelly huyera de Praga sin cumplir la promesa de producir oro. En 1595, tras años en el calabozo, Kelly convenció al emperador de su capacidad para realizar la transmutación prometida, siendo restablecido en su estatus, pero bajo estricta vigilancia. Aún así, tras meses de intentos fallidos, la paciencia de Rodolfo se agotó. Kelly fue encarcelado definitivamente en el castillo de Ganavin, en Most, en 1598. Durante un intento de fuga de la Torre Alta, Kelly cayó y se rompió las piernas, siendo arrastrado de vuelta a prisión, donde murió días después debido a las heridas. Mientras que el destino de Kelly fue marcado por una trágica ironía, el de John Dee siguió un curso más tranquilo y sombrío. Por solicitud de la propia reina Elizabeth, Dee y su familia regresaron a Inglaterra en 1589. Fue recibido en Londres con una escolta de 20 soldados y la reina lo acogió en Richmond, celebrando su regreso. No obstante, al volver a su residencia en Mortlake, Dee encontró una escena desoladora. Su valiosa y querida biblioteca personal había sido vandalizada e incendiada, con más de un tercio de sus invaluables manuscritos perdidos para siempre. Esta pérdida marcaba un fin melancólico para la vida de un hombre que había dedicado tanto al conocimiento y al espiritual. Al regresar a Inglaterra, John Dee descubrió que la percepción pública sobre él había cambiado drásticamente durante su ausencia. Ahora era temido por muchos de sus vecinos como un conjurador de espíritus, en un país donde el estudio y la práctica del ocultismo ya no eran vistos con buenos ojos. Con el corazón destrozado por esta hostilidad creciente, Dee encontró algo de consuelo en el apoyo de Elizabeth, quien generosamente lo nombró guardián de la Christ Church en Manchester. Sin embargo, incluso en esta nueva posición, enfrentó desprecio y traición por parte de sus colegas y subordinados. La tragedia personal también lo golpeó duramente cuando su esposa Jane y 2 de sus hijas sucumbieron a la epidemia de peste negra. Con la muerte de la reina Elizabeth en 1603 y la ascensión de James I, la situación de Dee empeoró aún más. James I, conocido por su aversión al ocultismo, intensificó la vigilancia sobre aquellos considerados hechiceros. Dee fue uno de los afectados, siendo privado de sus posiciones académicas y eventualmente abandonado por la sociedad. Enfrentando la pobreza en sus últimos años, Dee se vio forzado a vender sus preciosos libros uno a uno para sostenerse y cuidar de su hija Catherine, quien permaneció a su lado hasta su muerte a los 81 años, en Mortlake. Curiosamente, la lápida de Dee fue robada, y hoy, tanto el lugar exacto de su sepultamiento como el año preciso de su muerte permanecen un misterio. El propio Dee, en 1583, año en que dejó Inglaterra con Kelly, registró un pesadillo premonitorio en su diario, que tal vez simbolizaba sus futuras adversidades. Sábado por la noche soñé que estaba muerto, y luego mis entrañas fueron retiradas. Caminaba y hablaba con varios, incluido el señor tesorero, que vino a mi casa para quemar mis libros. A pesar del final trágico de su viaje, hoy se reconoce la complejidad de John Dee y su significativa contribución, tanto en el ámbito político como científico. Su legado, aunque marcado por controversias y desafíos, destaca la rica red de sus investigaciones y el impacto duradero de sus exploraciones de lo divino y lo oculto. La contribución más significativa de John Dee, según él mismo, fue el descubrimiento de un lenguaje celestial, junto con Edward Kelly, que hoy conocemos como enoquiano. Este conocimiento proviene directamente de los registros meticulosos que Dee mantuvo en su diario. Como un hombre mayor, Dee vivía temeroso de que sus vecinos y otros residentes de la ciudad pudieran destruir su trabajo, considerándolo herético. Para proteger sus descubrimientos, escondió varios de sus diarios y un grimorio en un compartimento secreto en el fondo de un baúl de madera, donde permanecieron ocultos por más de 50 años después de su muerte.
Este baúl, eventualmente subastado a un pastelero como un regalo para su esposa, guardaba secretos que solo serían descubiertos 2 décadas más tarde, cuando la esposa encontró el fondo falso. Desafortunadamente, antes de su descubrimiento, una empleada analfabeta utilizó muchas de las páginas de los diarios para encender la chimenea, destruyendo parte de este tesoro histórico. Por suerte, la esposa intervino a tiempo para salvar los fragmentos restantes. Gracias a ese rescate, lo que aún poseemos de esos escritos es invaluable, aunque todavía lamentamos las partes perdidas de los manuscritos originales, lo que impacta nuestra capacidad de interpretar plenamente el enoquiano. Curiosamente, John Dee nunca usó el término enoquiano para describir esta lengua. Él se refería a ella como la habla adámica, angélica o celestial. El término enoquiano solo vino a ser adoptado posteriormente, en analogía al libro de Loageth, que supuestamente contiene escritos copiados por Enoch. Así como los libros de la Torá son asociados a Moisés. Muchos de los diarios de Dee con información sobre esta lengua celestial permanecieron cerrados y dispersos entre diferentes familias hasta finales del siglo XIX, cuando fueron redescubiertos por la Orden Hermética de la Aurora Dorada, un grupo dedicado al estudio y práctica del ocultismo y las ciencias herméticas. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña fue testigo del surgimiento de una influyente sociedad secreta conocida como la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Fundada por Samuel Liddell MacGregor Mathers, la organización se dedicaba a la magia oculta, el misticismo y la metafísica, manteniéndose al margen del pensamiento convencional de la época. Durante los últimos años de la década de 1880, Mathers descubrió los trabajos de John Dee y Edward Kelly durante una visita al Museo Británico, donde examinaba antiguos manuscritos. Reconociendo la importancia de estos escritos, Mathers pronto comenzó a incorporar los descubrimientos en las prácticas y rituales de la Aurora Dorada. Él combinó el lenguaje enoquiano y las claves angélicas de Dee y Kelly con elementos de magia egipcia y tradiciones cabalísticas para formar un sistema cohesivo que se convertiría en la base de las actividades del grupo. La influencia de la Aurora Dorada no se limitó solo a sus miembros directos, sino que se extendió por toda Europa, impulsando un renacimiento ocultista moderno. Entre sus miembros más notables estaba Aleister Crowley, quien se convertiría en una figura central en el ocultismo del siglo XX. Nacido el 12 de octubre de 1875 en Warwickshire, Inglaterra, Crowley era el heredero de una próspera empresa cervecera. Desde joven, a pesar de una crianza en un entorno cristiano conservador, Crowley mostraba un profundo interés por las prácticas ocultas y las religiones misteriosas del Oriente, dedicándose ávidamente a la lectura e intentando incorporar estos conocimientos místicos en su vida mucho antes de alcanzar la madurez. De adulto, Aleister Crowley fue a la Universidad de Cambridge, pero decidió salir sin concluir el curso poco después de recibir su herencia. A los 23 años, ingresó a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, donde fue introducido al trabajo de John Dee y Edward Kelly. Crowley rápidamente se destacó como un talento excepcional dentro de la Orden, ascendiendo en las filas y recibiendo instrucciones directamente de Samuel Mathers. Crowley pronto se sintió desilusionado con el liderazgo de la Aurora Dorada, creyendo que poseía una capacidad superior para dirigir el grupo. Esta creencia lo llevó a fundar su propia facción dentro de la Orden y a intentar un golpe de estado que resultó fallido. Tras el fracaso fue expulsado del grupo. La expulsión, sin embargo, no marcó el fin de su viaje en el ocultismo. Crowley entonces dejó Inglaterra y embarcó en un periodo de viajes y exploración espiritual que lo llevó a la India, China y Egipto. En estos viajes, escaló montañas, visitó templos antiguos y vivió de manera hedonista, consumiendo drogas y participando en numerosos romances. Su aventura más significativa tuvo lugar en 1904, mientras estaba en El Cairo con su recién esposa durante la luna de miel. Allí, Crowley vivió un episodio que cambiaría profundamente su vida y su práctica espiritual. Durante la estancia, su esposa comenzó a sufrir de delirios, diciendo repetidamente: «Ellos te esperan». Cuando Crowley preguntó quiénes eran ellos, su esposa respondió que era el dios Horus. Intrigado e inicialmente escéptico sobre las afirmaciones de su esposa, Crowley eventualmente fue confrontado por una voz que identificó como Aiwass, quien afirmaba ser el mensajero de Horus. Durante 3 días consecutivos, Crowley anotó diligentemente todas las palabras pronunciadas por Aiwass, que más tarde formarían la base de uno de sus trabajos más influyentes y controvertidos, el Libro de la Ley. Al sumergirse en la escritura de Liberal Bell Legis, o el Libro de la Ley,
Aleister Crowley comenzó a creer que era la reencarnación literal de Edward Kelly. Esta creencia estaba anclada en la idea de que él, al igual que Kelly, estaba recibiendo palabras directamente de un ángel, en este caso Aiwass, y de esta manera continuaba el trabajo iniciado por John Dee y Edward Kelly siglos antes. Según lo transmitido por Aiwass, a Crowley se le informó que la humanidad estaba entrando en un nuevo eón, y que él, Crowley, sería el profeta de esta nueva era. Armado con esta revelación, Crowley estableció su propia religión llamada Thelema, que se basaba en las doctrinas encontradas en El Libro de la Ley. Pronto comenzó a difundir sus ideas y filosofías, incluyendo la primera explicación detallada de los trabajos de Dee y Kelly en un texto que tituló Un resumen breve de la representación simbólica del universo, derivado del Dr. John Dee a través de la evidencia de Sir Edward Kelly. El trabajo de Crowley no solo revisó los descubrimientos de Dee y Kelly, sino que también los combinó con su extenso conocimiento sobre religiones antiguas y prácticas ocultas. Uno de los conceptos centrales que desarrolló fue el del cuerpo de luz o cuerpo astral, un concepto que, aunque presentado de manera única por Crowley, encuentra paralelos en diversas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Como un estudioso lo describió, el cuerpo de luz es una experiencia extática, mística o extracorporal, en la cual el viajero espiritual abandona el cuerpo físico y viaja en su cuerpo sutil hacia reinos superiores. Para Aleister Crowley, la práctica de viajar en el cuerpo de luz era una herramienta esencial dentro de las enseñanzas de Thelema. Él concebía esta práctica como algo mucho más profundo que simplemente acceder a reinos superiores. Para él, el cuerpo de luz funcionaba como un almacén de toda experiencia. Inspirado por el trabajo de John Dee y Edward Kelly, Crowley expandía esta noción para incluir la idea de conectarse con seres que existían en un plano superior, elevándose para alcanzar e interactuar con estas entidades más elevadas. Crowley describía el proceso como una forma de invadir santuarios espirituales que estaban protegidos de los no iniciados, establecer comunicaciones con sus habitantes y, a través de estas interacciones, adquirir conocimiento y poder o incluso comandar sus servicios. En este contexto, él veía el cuerpo de luz como la llave esencial para acceder al conocimiento que una vez poseyó Enoch. Sin embargo, Crowley no se detenía allí y llevaba aún más lejos las ideas de Dee y Kelly. Mientras que ellos sugerían que la apertura de los portales del entendimiento era un preludio para el fin de los tiempos, Crowley lo reinterpretaba de manera más simbólica y menos catastrófica. El apocalipsis es una transformación mental que ocurrirá o está ocurriendo actualmente en el inconsciente colectivo de la humanidad. Esta afirmación redirecciona la idea del apocalipsis de una destrucción física del mundo a una evolución mental, una transformación que él creía llevaría a la humanidad a un nuevo nivel de existencia. A lo largo de los años, Crowley se dedicó a difundir estas enseñanzas a nivel mundial, con el objetivo de catalizar la transformación mental que tanto pregonaba, buscando un salto evolutivo en la conciencia humana. Aleister Crowley se convirtió, sin duda, en una de las figuras más divisivas y controvertidas del pensamiento moderno, no solo por sus doctrinas, sino también por su estilo de vida provocador. Famoso por su consumo excesivo de drogas y por la práctica de la llamada magia sexual, involucrando a un gran número de parejas, tanto hombres como mujeres, Crowley vivía de una manera que chocaba y desafiaba las normas sociales de su tiempo, recordando al comportamiento del místico ruso Rasputín. Estas actitudes y sus enseñanzas radicales llevaron a Crowley a ser duramente criticado por muchos intelectuales prominentes y demonizado por los medios de comunicación. En respuesta a las críticas y a la demonización, adoptó el título provocativo de La Bestia 666, una burla dirigida a la academia y a la alta sociedad que lo consideraba una figura diabólica. El estilo de vida extravagante de Crowley terminó por agotar su herencia sustancial. Los últimos días de su vida los pasó sin recursos financieros, viviendo en una pensión modesta, donde falleció de bronquitis crónica en 1947. A pesar de haber sido una figura odiada y marginada en vida, la influencia de Crowley y de sus enseñanzas creció significativamente después de su muerte. 20 años más tarde, durante el auge del movimiento contracultural en los Estados Unidos, muchas de las principales figuras de esa era adoptaron aspectos de Thelema y las filosofías de Crowley. Los Beatles, en particular, fueron profundamente influenciados por él. De hecho, incluso apodaron a Crowley Sargento Pepper, una referencia que influyó en el nombre de su álbum revolucionario de 1967,
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El rostro de Crowley aparece en la portada del álbum y la referencia en la canción título. Fue hace 20 años hoy, el Sargento Pepper enseñó a la banda a tocar. Resuena con la influencia continua de Crowley, marcando los 20 años desde su muerte en 1947, y reconociendo cómo sus ideas introdujeron a los Beatles a nuevas dimensiones de pensamiento y existencia. Las enseñanzas de Aleister Crowley no solo han influido profundamente en la cultura pop y la espiritualidad, sino que también han dejado huellas significativas en el mundo científico y en diversos movimientos culturales. Personalidades influyentes en la música, como Jimmy Page de Led Zeppelin, adquirieron propiedades donde Crowley había vivido, buscando una conexión más profunda con sus energías e ideas. Simultáneamente, figuras icónicas como Mick Jagger y David Bowie exploraron las enseñanzas de Crowley, a veces juntos, lo que generó rumores y teorías sobre sus prácticas de magia sexual, un intento de alcanzar estados elevados de conciencia a través de rituales esotéricos. En los años 60, el impacto de Crowley se extendió a los nuevos movimientos religiosos, influyendo en prácticas modernas de Wicca y Tarot, e incluso proporcionando fundamentos filosóficos para L. Ron Hubbard antes de que fundara la cienciología. Este periodo se caracterizó por una intensa búsqueda de nuevas formas de espiritualidad y por una revisión de las tradiciones místicas antiguas. Además, la influencia de Crowley permeó el pensamiento científico. Timothy Leary, un psicólogo americano revolucionario de la década de 1960, se hizo famoso por su apoyo al uso de sustancias psicodélicas como herramientas para la expansión de la conciencia. Leary estudió profundamente las enseñanzas de Crowley y los incorporó en su propio trabajo, considerándolos un complemento esencial para sus teorías sobre la mente y la percepción. Crowley también tuvo seguidores notables en el campo de la ciencia, como es el caso de Jack Parsons, uno de los pioneros de la ingeniería de cohetes en los Estados Unidos y cofundador del Jet Propulsion Laboratory. Parsons practicaba la telema, la filosofía religiosa creada por Crowley, e integraba estos principios en su enfoque científico, demostrando la amplitud y la versatilidad del impacto de Crowley. Durante las décadas de 1930 y 1940, mientras Crowley difundía una nueva forma de pensar, se producían cambios significativos en la ciencia, particularmente en la ciencia espacial, mostrando cómo ideas aparentemente esotéricas pueden influenciar campos de estudio altamente técnicos y basados en evidencias. Jack Parsons, a menudo llamado el padre de la ciencia de cohetes, dejó una marca indeleble en el campo de la ingeniería aeroespacial con sus innovaciones, que fueron tan significativas que, en 1972, un cráter en la Luna fue nombrado en su honor. En los 40, Parsons fue designado por Crowley como el líder de la Agape Lodge, una casa monástica donde los adeptos de la Thelema vivían juntos y realizaban rituales mágicos. Parsons incorporaba aspectos de esta práctica espiritual en su vida profesional, llegando al punto de recitar en lengua enoquiana el idioma de los ángeles redescubierto por Dee y Kelly durante sus experimentos con cohetes. La vida de Parsons terminó de manera trágica y prematura a los 37 años, tras una explosión en su laboratorio. La investigación oficial sugirió que la explosión fue resultado de una mezcla imprudente de productos químicos, una explicación que muchos de sus colegas cuestionaron, argumentando que Parsons era extremadamente meticuloso y cauteloso en su trabajo. Esta discrepancia levantó sospechas y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de sus actividades en el momento del accidente. En el lugar del accidente, se encontraron documentos ocultistas alrededor del cuerpo mutilado de Parsons, elevando la posibilidad de que pudiera estar involucrado en un ritual oculto y no en un experimento científico en el momento de la explosión. Poco antes de su muerte, Parsons había escrito a Crowley, mencionando que estaba llevando a cabo experimentos que lo acercaban a algún tipo de éxito significativo. Con este éxito anticipado, Parsons escribió: Babalón está hoy encarnada en la Tierra y esperando el momento adecuado para su manifestación. ¿Es posible que Parsons estuviera intentando acceder a un nivel superior de conciencia, como enseñaba Crowley? ¿Estaba tratando de abrir los portales del entendimiento descritos por Dee y Kelly? Y de ser así, ¿qué salió mal o tal vez salió bien? Independientemente de lo que sucediera con Jack Parsons, es necesario dar un paso atrás y examinar más de cerca lo ocurrido. Recuerda que Dee y Kelly fueron informados por los ángeles que la capacidad de abrir los portales del entendimiento desencadenaría el fin de los tiempos. Aleister Crowley expandió esta idea afirmando que el fin de los tiempos sería en realidad una transformación mental,
que ocurriría dentro del inconsciente colectivo de la raza humana. Piensa en hasta dónde han llevado el pensamiento y la capacidad humana figuras como los Beatles o Timothy Leary, como el nuevo movimiento religioso, que perdura hasta hoy, ha creado nuevas maneras de ver el mundo y de conectarse con sus fuerzas. Piensa en Jack Parsons cantando en un idioma enoquiano hace mucho perdido mientras trabajaba en experimentos de cohetes que proporcionarían a la humanidad una nueva manera de pensar, derivada de la exploración espacial. ¿No está ocurriendo aquí una transformación mental, quizás la apertura de los portales del entendimiento? Y, de ser así, ¿qué podría venir a continuación? El libro de la sagrada magia de Abramelin, el mago, se remonta al período del Renacimiento, posiblemente tan antiguo como el siglo XV. Sin embargo, las ideas mágicas contenidas en él probablemente derivan de cientos de años antes, datando de la antigüedad tardía. Durante ese período, muchas escuelas esotéricas de pensamiento, tanto orientales como occidentales, se mezclaron y comenzaron a expandirse por Europa. Entre estas influencias están las creencias y prácticas de la cábala, hermetismo, gnosticismo y neoplatonismo. Para los autores de estos manuscritos místicos, la escritura era una práctica cargada de poder oculto, realizada principalmente por sacerdotes magos. En consecuencia, este libro de magia también se considera un libro mágico con propiedades místicas. En general, esta es la definición de un grimorio, un libro de conocimiento mágico. Para desbloquear su poder es necesario leer entre líneas, como dice el dicho. Cada palabra habla tres. Por lo tanto, dependiendo de la traducción, el libro de la Sagrada Magia está compuesto de 3 a 4 libros separados, y el primer libro es esencialmente la historia del viaje del héroe. Pero aunque la narrativa es definitivamente interesante por sí sola, no te dejes engañar por su simplicidad. Como ordenó el autor, un hombre que se autodenomina Abraham de Worms, no debes descuidar el estudio de este primer libro. El primer libro es el relato de Abraham sobre el viaje que emprendió y los magos que encontró en su búsqueda de la sabiduría divina. Esta búsqueda lo llevó desde su hogar en Alemania hasta Egipto, donde finalmente encontró un verdadero maestro para guiarlo, un ermitaño misterioso llamado Abramelin. Al superar sus pruebas, Abraham adquirió los secretos de Abramelin, una forma de magia práctica y real que le permitió invocar a su ángel guardián. Es común que los grimorios utilicen historias ficticias como una estructura para involucrar al lector y contextualizar los secretos ocultos que contienen. Sin embargo, en el caso del libro de la Sagrada Magia, este viaje de Abraham puede realmente haber ocurrido. Existen ciertas conexiones históricas que se abordarán más adelante, pero por ahora enfoquémonos en lo esencial. El protagonista y autor reivindicado del grimorio es Abraham, un judío de la ciudad de Worms, en Alemania, que supuestamente vivió entre los siglos XIV y XV después de Cristo. El texto está fechado en 1458, escrito por Abraham ya en su vejez. Como Abraham ya había enseñado a su hijo mayor el sistema judío de misticismo conocido como Cábala, este grimorio y la magia sagrada que contiene estaban destinados como un regalo para su hijo menor, Lameque, cuando alcanzara la mayoría de edad. Dentro del grimorio, sin embargo, había una forma de cábala mucho más poderosa que la que había transmitido a su hijo mayor. No está claro por qué Abraham hizo esa elección, pero ciertamente fue una decisión calculada. La búsqueda de Abraham por la verdad divina fue, en última instancia, despertada por las últimas palabras de su propio padre. Poco antes de su muerte, mi padre Simón me transmitió señales e instrucciones cruciales para recorrer el camino de la sagrada cábala. Estas palabras de sabiduría encendieron en mí, a los 20 años, una intensa pasión por comprender los verdaderos misterios del Señor. Comprometido a buscar los secretos divinos, Abraham pronto escuchó hablar de un rabino bien educado, respetado y muy anciano, llamado Moisés, que era conocido por poseer tal sabiduría. Viajó a la ciudad alemana de Mainz, donde se dedicó a la enseñanza y guía de Moisés por 4 largos años. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de Moisés y de su capacidad para demostrar algunas habilidades mágicas, su práctica de la cábala estaba corrompida por ideas paganas y ocultas. Moisés mezclaba artes y supersticiones de varias naciones y religiones, incluidas las de los egipcios, medos, persas, árabes y hasta cristianos. Abraham quedó profundamente decepcionado al darse cuenta de que las enseñanzas de Moisés no representaban la verdadera magia que él buscaba, sino un montón de supersticiones.
En su práctica de magia se apartó completamente de la sabiduría del Señor, recurriendo a artes y supersticiones de naciones idólatras e infieles. Su magia incluía elementos de los egipcios, imágenes de los medos y persas, hierbas de los árabes y el poder de las estrellas y constelaciones. Extrajo de todos los pueblos e incluso de los cristianos alguna forma de arte diabólica. Los espíritus lo cegaron tanto que creía que sus prácticas eran la verdadera magia, pero estaba profundamente equivocado. Por eso no avanzó en la verdadera y sagrada magia. Permanecí con él por 4 años, desperdiciando miserablemente ese tiempo. Muy decepcionado con esta realización, Abraham decidió dejar a su antiguo maestro, pero afortunadamente no se vio completamente solo. Había un joven de Bohemia llamado Samuel, que también estudiaba en la secta de Moisés. Y la búsqueda de Samuel por la verdad divina era tan pura como la de Abraham. No pasó mucho tiempo para que los dos se convirtieran en amigos íntimos. Samuel estaba planeando un viaje a Constantinopla para unirse a su tío en una peregrinación a la Tierra Santa de sus ancestros. Abraham sintió que ese era el camino a seguir y decidió acompañarlo. El 13 de febrero de 1397, los dos iniciaron esta inmensa jornada, viajando por Alemania, Bohemia y Austria, luego a Hungría y Grecia, y finalmente a la ciudad de Constantinopla. Juntos permanecieron en Constantinopla por 2 años, período que se reveló fructífero e importante en la vida de Abraham. Escribió que nunca habría dejado la ciudad si no fuera por un evento trágico. Samuel fue acometido por una enfermedad repentina y violenta, falleciendo. Con el corazón sobrecargado, Abraham se sintió perdido y no pudo permanecer más en esa ciudad. Decidido a continuar su búsqueda por la verdad, Abraham partió nuevamente, esta vez rumbo al Medio Oriente. Casi 10 años después de la muerte de su padre, los pies de Abraham finalmente se hundieron en las arenas de Egipto, donde pasaría un año más vagando completamente ajeno al maestro mágico que pronto encontraría. Llegué a la pequeña ciudad de Arachi, a orillas del Nilo, donde me hospedé nuevamente con Aaron, un viejo judío. Cuando me preguntó si había encontrado lo que buscaba, respondí tristemente que no había tenido éxito. Relaté detalladamente los desafíos y dificultades que enfrenté, y mis lágrimas no pudieron ser contenidas, conmoviendo a Aaron. Entonces me consoló, mencionando que había oído hablar de un hombre erudito y piadoso llamado Abramelin, que vivía en un lugar desierto no muy distante. Aaron encontró un guía para conducirme por la ruta más cercana. Caminamos por 3 días y medio sobre la arena fina, sin ver ninguna vivienda humana, hasta llegar al pie de una colina rodeada de árboles. Mi guía entonces dijo: «En este pequeño bosque vive el hombre que buscas». En este grimorio no se descubre mucho sobre Abramelin, excepto por algunos pocos detalles escasos. Viviendo a 3 días y medio de la ciudad más cercana de Arachi, en una pequeña colina y en una casa escondida por árboles, es evidente que Abramelin era un ermitaño que evitaba la sociedad. Este estilo de vida desafiante e intensamente solitario era adoptado por ciertos judíos y cristianos en el pasado, con la esperanza de eliminar las distracciones y tentaciones de la sociedad para que pudieran concentrarse enteramente en su relación con Dios. No se sabe cuánto tiempo llevaba Abramelin viviendo en medio de la nada, pero cuando Abraham lo vio por primera vez, emergiendo de entre los árboles, lo describió como un hombre venerable y anciano. Abramelin no se sorprendió con la llegada de Abraham, saludándolo rápidamente y hablándole en caldeo, la lengua aramea bíblica. Abraham también debía ser fluente, pues la lengua no fue una barrera entre ellos. Para gran satisfacción de Abraham, el viejo sabio lo invitó inmediatamente a su humilde casa, como si ya supiera el motivo de su llegada. En cuanto a comportamiento, Abramelin era tan puro y devoto como se podría esperar. El bondadoso anciano fue extremadamente cortés conmigo, tratándome con mucha gentileza. Durante muchos días habló solo sobre el temor a Dios, exhortándome a llevar una vida bien regulada y ocasionalmente advirtiéndome sobre los errores que los humanos cometen debido a la debilidad. Enfatizó su desprecio por la adquisición de riquezas y bienes a través del daño al prójimo. Me exigió una promesa solemne de cambiar mi modo de vida, abandonando falsos dogmas y viviendo de acuerdo con el camino y la ley del Señor. Abraham juró solemnemente esta promesa a Abramelin, y así comenzó la mentoría del maestro que cambiaría para siempre la vida del joven buscador. Abramelin se retiró a su pequeña biblioteca polvorienta y volvió con 2 manuscritos envejecidos, instruyendo a su alumno a copiarlos a mano.
Abraham informa al lector que el contenido de estos dos manuscritos compone el segundo y el tercer libros del Grimorio, el ritual de invocación del ángel guardián y los cuadrados mágicos de palabras, ambos explorados en gran detalle posteriormente. Sin embargo, aunque los manuscritos estaban ahora en manos de Abraham, no eran gratuitos. Él preguntó si yo tenía algún dinero, a lo que respondí afirmativamente. Entonces, explicó que necesitaba 10 florines de oro, los cuales distribuiría como limosna entre 72 personas pobres, conforme a la orden que el Señor le dio, y esas personas recitarían ciertos salmos. El florín era una moneda de oro ampliamente utilizada en la Baja Edad Media, circulando por toda Europa y más allá, incluido Egipto. Su valor actual estaría entre $140.000 estadounidenses. Abraham poseía esta moneda, permitiéndole adquirir el conocimiento sagrado que buscaba desde hacía una década. Abraham Elin pidió 10 monedas de oro para distribuir entre 72 personas pobres. En los grimorios, los números son significativos, a menudo ocultando significados profundos. En la Cábala, 10 representa las Sefirot, los 10 atributos por los cuales Dios se manifiesta. Estos atributos incluyen sabiduría, amor, poder y belleza, representados en el árbol de la vida. El número 72 se encuentra en la Biblia y en textos mágicos. Existen las 72 razas descendientes de Noé y las 72 lenguas de la Torre de Babel. En el Nuevo Testamento, Jesús envía 72 discípulos. En la numerología cabalística, 72 se refiere al Shem HaMeforash, el nombre extendido de Dios, compuesto por 72 triplicados de letras hebreas formados por los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14 del Éxodo. Abraham Elin solicitó que las personas pobres recitaran salmos específicos correspondientes a los 72 nombres de Dios. Mientras viajaba a Arachi para distribuir el dinero, Abraham enfrentó un desafío para probar su devoción y un aviso para no cometer errores. Él me ordenó ayunar por 3 días, permitiéndome solo una comida por día, sin sangre ni alimentos muertos. Enfatizó la importancia de comenzar con precisión y sin errores, ya que un buen comienzo es crucial para un buen resultado. Además me instruyó a recitar todos los 7 salmos de David una vez al día durante esos 3 días, y yo obedecí fielmente. La importancia de la absoluta perfección y ausencia de errores es, sin duda, un requisito vital del ritual de invocación del ángel más adelante. 15 días después de su partida, Abraham Elin regresó a su ermita y, satisfecho con el éxito de Abraham en el desafío y sus copias completas de los 2 manuscritos, dio al joven buscador una última instrucción. Le pidió a Abraham que se levantara a la mañana siguiente antes del amanecer para hacer una confesión humilde y devota de su vida a Dios, con un firme compromiso de servir y temer a Dios y vivir y morir por su santa ley con total obediencia. A la mañana siguiente, Abraham realizó esa tarea sin fallas, comenzando antes de que saliera el sol y terminando cuando el sol ya se había puesto completamente. Con esto, el joven buscador estaba finalmente listo para recibir la magia sagrada. A la mañana siguiente, Abraham Elin encontró a Abraham con una gran sonrisa. Lo condujo dentro de su ermita, luego a su biblioteca, donde colocó en las manos de Abraham los 2 pequeños manuscritos que él había copiado. Abraham Elin entonces preguntó si Abraham realmente y sin miedo deseaba la ciencia divina y la verdadera magia. Abraham respondió que obtener la ciencia divina y la verdadera magia era literalmente la única razón por la cual había hecho esta ardua jornada de 10 años, llena de desorientación, dificultades y grandes pérdidas. Básicamente, Abraham dijo que sí. Entonces era el momento de que el viejo mago concediera a su alumno su bendición, orientación y advertencias finales. Confiando en la misericordia del Señor, dijo Abraham Elin, te concedo esta ciencia sagrada que debes adquirir conforme está prescrita en los 2 pequeños manuscritos, sin omitir ningún detalle de su contenido. De ninguna manera debes interpretar o comentar sobre lo que puede o no ser, pues el artista que hizo esta obra es el mismo Dios que de la nada creó todas las cosas. Nunca debes usar esta ciencia sagrada para ofender al gran Dios o perjudicar a tu prójimo, ni comunicarla a ninguna persona que no conozcas profundamente por larga práctica y conversación, asegurándote de que tal persona realmente pretende trabajar para el bien y no para el mal. Habiendo finalmente recibido este tesoro, Abraham intentó arrojarse al suelo y postrarse, solo para que Abraham Elin le recordara que solo se debe arrodillar ante Dios. Abraham entonces permaneció en la ermita por algún tiempo,
leyendo y estudiando los manuscritos y pidiendo explicaciones y orientación a su mentor cuando el material era difícil y confuso. Finalmente, después de obtener una comprensión completa de los libros y del ritual, Abraham dejó a Abramelin, el mago, para no volver a verlo jamás. Después de contar esta historia a su hijo Lameque sobre cómo aprendió esta magia sagrada, Abraham reflexionó en gran detalle sobre los 10 años decepcionantes que pasó buscando, para que Lameque no cometiera los mismos errores. Durante su jornada, Abraham encontró muchos maestros, algunos autoproclamados y otros considerados santos por sus comunidades. Estos maestros variaban desde hombres sabios, pero desorientados, como el rabino Moisés, hasta un grupo de brujas asesinas reales y un bohemio adorador del diablo que ejercía poderes malignos no para violencia, sino para engañar y cautivar al público. Aquel impío bohemio realizó hechos sorprendentes. Se volvía invisible, volaba por el aire, entraba en habitaciones cerradas con llave y conocía nuestros secretos más profundos, revelando cosas que solo Dios podría saber. Sin embargo, su arte tuvo un costo alto, pues el diablo le hizo jurar en un pacto que usaría todos sus secretos para deshonrar a Dios. Al final, su cuerpo fue encontrado arrastrado por las calles y su cabeza, sin lengua, arrojada en una alcantarilla. Ese fue todo el provecho que obtuvo de su ciencia y magia diabólica. Que ese miserable bohemio y los otros que mencioné antes sirvan de ejemplo para que evites seguir sus pasos. Después de su largo viaje de regreso desde Egipto, Abraham finalmente llegó sano y salvo a su hogar en Worms, Alemania. Afirmó que lo único que quedaba era realmente practicar la magia sagrada e invocar a su santo ángel guardián, realizando un ritual muy específico, hoy comúnmente conocido como la Operación de Abramelin. Sin embargo, Abraham había estado ausente durante mucho tiempo y, como es de imaginar, había una serie de cuestiones importantes que resolver, además de las distracciones de la vida cotidiana. El mayor obstáculo era su matrimonio con su amada y muy embarazada esposa, lo que hizo que Abraham reconsiderara sus ambiciones. Aunque brevemente consideró la idea de vivir en el bosque, decidió quedarse en casa con su esposa y su sirviente. En esa casa, Abraham hizo grandes esfuerzos para evitarlos y, de alguna manera, vivir una vida de casi total soledad, apartado de ellos y del mundo exterior, por un largo periodo de tiempo. La traducción más precisa del Grimorio afirma que el período del ritual era de 18 meses. En el Grimorio, Abraham describe esos meses como extremadamente difíciles y frecuentemente deprimentes. Sin embargo, completó la operación sagrada con todos los detalles considerados, todos los requisitos cumplidos y sin cometer un solo error. Al final de esos 18 meses, durante mi oración a él, el Señor me concedió la visión y la aparición de sus santos ángeles. Junto con esa visión, experimenté una alegría, consuelo y contento de alma tan profundos que fueron imposibles de expresar o describir con palabras. Abraham encontró a su santo ángel guardián, y la aparición del ángel duró 3 días, durante los cuales fue aconsejado e instruido sobre cómo esclavizar a los espíritus malignos. Un aspecto notable de la operación de Abramelin es que solo está medio completa después de la invocación del ángel guardián. Después de eso, el practicante necesita invocar a los 12 reyes y duques del infierno y someterlos a su voluntad. El resultado final fue profundo. Abraham pasa el resto del primer libro describiendo las muchas figuras históricas reales e importantes que ayudó con sus nuevos poderes, incluida la capacidad de curar y profetizar. Hasta el momento he curado no menos de 8.413 personas de todas las condiciones, embrujadas hasta la muerte y de todas las religiones, sin excepción. Además, no se puede exagerar el puro poder que adquirió con la operación, pues también demostró la capacidad de controlar las acciones de las personas. Abraham relata: mientras estaba hospedado en la casa del duque de Baviera, la puerta de mi habitación fue forzada y me robaron joyas y dinero por un valor de 83.000 piezas húngaras. Cuando regresé, el ladrón fue compelido a devolver todo personalmente, incluyendo el dinero, las joyas y los libros de cuentas, y a explicar las razones que lo llevaron a cometer el robo. Abraham afirma que usó sus poderes exclusivamente para la gloria de Dios y para ayudar a los demás, sean amigos o enemigos, piadosos o paganos, e incluso plantas y animales. Advierte al lector que, debido a que la magia de este libro es extraordinariamente poderosa, nunca debe ser usada para el mal. Ahora entramos en el segundo libro del Grimorio, los detalles de la operación de Abramelin y cómo proceder para invocar al santo ángel guardián.
El segundo libro de este grimorio proporciona todas las instrucciones para un poderoso y extremo ritual mágico cabalístico, con el objetivo de alcanzar lo que los ocultistas modernos llaman KANCHGA, o conocimiento y conversación con tu santo ángel guardián. Este encuentro e intercambio con el ángel guardián dará al practicante la capacidad y orientación adecuadas para invocar y esclavizar a una serie de demonios poderosos del infierno, que, una vez controlados, cumplirán todos los deseos justos del practicante. La operación de Abramelin consiste en dos rituales distintos. Primero, la invocación del ángel. Luego, la invocación de los demonios. Este aspecto hace que el grimorio sea único, ya que la invocación y esclavización de demonios está más asociada a la magia goética. La magia goética, o goetia, es una práctica mágica que a veces implica la invocación de ángeles, pero generalmente trata de demonios. Esta ciencia oculta deriva en gran parte de la Llave Menor de Salomón, un grimorio del siglo XVII que instruye al lector sobre cómo invocar 72 demonios. Las raíces de la magia goética son, en realidad, muy antiguas, mucho más antiguas que el siglo XVII. De la misma manera, se cree que la operación de Abramelin se basa en rituales verdaderamente antiguos. Independientemente de esto, el libro de la sagrada magia de Abramelin, el mago, es peculiar tanto en el mundo cabalístico como en el goético, debido a su proceso único de invocar a un ángel sagrado para invocar demonios que luego trabajan para el mago que, técnicamente, trabaja para el ángel, que, a su vez, trabaja para Dios. Si esto parece confuso, los requisitos del ritual son aún más desafiantes. Es un eufemismo decir que estos requisitos son elaborados y difíciles. Cada detalle está meticulosamente proporcionado, desde las calificaciones necesarias para convertirse en un mago hasta la selección de un lugar apropiado, qué vestir e incluso con qué frecuencia bañarse. Además, la operación exige una dedicación seria de tiempo, 18 meses en total, sin incluir la fase de invocación de demonios. Esto significa 18 meses de soledad, lejos de la familia y de la sociedad, dedicándose enteramente al ritual y a Dios. Los pocos que han completado la operación de Abramelin son enfáticos al afirmar que realmente funciona. Para convertirse en un mago y realizar la operación, una persona debe tener disciplina y autocontrol, además de disposición para abrazar una vida de soledad. No debe ser avaricioso por riqueza y cosas materiales, y nunca prestar dinero a otros a una tasa de interés exorbitante. Debe estar en buena salud y tener entre 25 y 50 años de edad. Debe ser monoteísta, pudiendo ser de cualquier religión, siempre que crea en un solo Dios. Debe evitar la literatura y las enseñanzas de todos los demás sistemas de magia mientras realiza la operación, y debe evitar elegir cualquier mes, día u hora específica para iniciar el ritual, ya que esto puede ser percibido como un signo de suerte o especial. Finalmente, hay un prerequisito que es lamentablemente bastante sexista. Las mujeres generalmente no deben realizar el ritual según lo escrito por Abraham. Solo las vírgenes son consideradas adecuadas entre las mujeres para este asunto. Sin embargo, aconsejo fuertemente que tal conocimiento no les sea comunicado debido al riesgo de accidentes causados por su curiosidad y propensión a conversar. Es importante notar que aunque el grimorio enfatiza la idea de exactitud y perfección, sugiriendo que las instrucciones deben seguirse con extremo cuidado, hay una larga historia de practicantes que interpretaron estos prerequisitos más como directrices generales que como reglas estrictas. Por ejemplo, aunque Abraham nos dice que no elijamos un día específico para comenzar, él mismo inicia la operación el día después del feriado judío de la Pascua. Por lo tanto, corresponde al practicante decidir si las palabras de Abraham son la ley de la operación de Abramelin o si es posible tener alguna flexibilidad. A continuación, hay ciertos elementos que el mago debe reunir para el ritual, incluyendo un altar, una habitación, una sala de oración con una ventana y un balcón, perfume para la sala de oración y la habitación, hecho de una madera aromática, un chaleco y túnica blanca de lino, un cinturón blanco de seda, una túnica carmesí hasta las rodillas, hecha de seda e hilos dorados, una túnica de luto, generalmente interpretada como negra, un velo blanco puro cubriendo todo el rostro, con el tetragrammatón, el nombre de Dios, YHWH, escrito en él, una corona, una vara de madera de almendro, una placa cuadrada o de 7 lados de plata, una lámpara llena de aceite de oliva para ser colgada en el techo, un aceite ceremonial específico, hoy conocido como aceite de Abramelin, hecho de ingredientes que varían según la traducción,
un incienso específico, hoy conocido como incienso de Abramelin, cuyos ingredientes también varían según la traducción, un incensario, un recipiente usado para albergar y quemar el incienso, que nunca debe ser retirado de la sala de oración, una cesta de cobre, llena con el carbón usado para encender el interior del incensario. Después de cada sesión de oración, las cenizas de los carbones y del incienso deben ser retiradas y enterradas en el jardín. Un jardín al aire libre también es sugerido, pero en cuanto a lo que es técnicamente necesario, Abraham describe como un lugar que no puede ser fácilmente contaminado, como un jardín. Es un enigma considerar que, además de un jardín, no parece haber otro lugar que no pueda ser vuelto impuro. Sin embargo, esa es la recomendación principal. Esto cubre la mayor parte de los requisitos, y el análisis aquí es solo una visión general. Para aquellos determinados a realizar la operación, el libro ofrece los detalles necesarios. Pero es crucial tener cuidado con la traducción. Siguiendo adelante, una vez que los materiales estén reunidos, es hora de iniciar la primera parte del ritual, los 18 meses necesarios para que el Santo Ángel de la Guarda aparezca. Esos 18 meses se dividen en 3 fases distintas: cambio de estilo de vida, reclusión completa y enfoque absoluto. Solo después de la conclusión de esas 3 fases, el mago puede finalmente invocar y encontrar a su Santo Ángel de la Guarda. La primera fase, llamada cambio de estilo de vida, exige que el mago reestructure sus hábitos y comportamientos, como rechazar bebidas alcohólicas y ser restrictivo con la dieta. Una rutina semanal específica también debe ser seguida, como perfumar las sábanas de la cama en el sábado, que es sábado para los judíos y domingo para los cristianos. Además de estos cambios dramáticos en el estilo de vida, lo más importante es que el mago debe hacer de la oración el centro de su agenda diaria, incluyendo una larga sesión de oración antes del amanecer y otra al atardecer. Existen muchos otros detalles, pero la idea principal es esa. Para aquellos que creen que las instrucciones deben ser seguidas exactamente sin excepciones, es vital no cometer errores durante esos 18 meses. Olvidar cambiar las sábanas en la víspera del sábado, bañarse accidentalmente un miércoles o permitir que su esposa entre en el cuarto mientras está en su ciclo menstrual son errores que exigirían comenzar todo de nuevo desde el día 1. Por lo tanto, es esencial ser cauteloso. Vale la pena mencionar que, a pesar de la soledad necesaria, el mago tiene permiso para dormir en la misma cama que su esposa, siempre y cuando ella esté limpia y no esté en esa fase de su ciclo mensual, con algunas reservas importantes. Durante las 4 lunas siguientes debes evitar relaciones sexuales como si fueran una plaga. Como citado en la traducción de Mathers, una traducción más precisa puede indicar que la castidad es necesaria por más de los primeros 4 meses, haciendo esta práctica bastante importante. Por lo tanto, es crucial tener cuidado para cumplir con esta exigencia. La segunda fase de los 18 meses es, afortunadamente, bastante directa, pues se basa en los nuevos hábitos y rutinas establecidos en la primera fase, llevándolos a extremos mayores. Como Abraham instruye. En cuanto al comercio y modo de vida, ya te he dado instrucciones suficientes. Lo esencial ahora es retirarse del mundo y buscar aislamiento. En la segunda fase es necesario abrazar la reclusión completa, pero eso no es todo. También se introduce tomar un baño minucioso y ayunar en la víspera del sábado. Además, hay algunos cambios en las sesiones de oración. Antes de entrar en la sala de oración, ahora es necesario lavar bien las manos y el rostro con agua purificada, lo cual es relativamente fácil de hacer. Sin embargo, con gran énfasis, Abraham instruye al mago. Debes prolongar tus oraciones con el máximo de afecto, devoción y sumisión posibles, extendiéndolas al máximo de tu capacidad. Puede suponerse que la mayor parte del tiempo que no se gaste tomando un baño y ayunando se dedicará a la sala de oración. La tercera fase de la operación de 18 meses lleva al practicante al límite de su capacidad y realmente pone a prueba su compromiso. El mago está obligado a dedicar toda su mente al texto y rituales de Abramelin, evitando totalmente la sociedad, excepto por su esposa, con quien debe hablar solo sobre la ley de Dios, descartando casi todos los otros aspectos de la vida, excepto por actos de caridad al prójimo. Con esto, el objetivo final será finalmente alcanzado, que es que el practicante haya abrazado plenamente una vida pura, limpia en cuerpo, mente y espíritu, y por lo tanto sea lo suficientemente digno para que Dios pueda bendecirlo con... Esta gracia particular te permite disfrutar y soportar la presencia y la conversación de los santos ángeles, y por medio de su intercesión,
recibir la sabiduría secreta, capacitándote para dominar a los espíritus malignos y todas las criaturas. Ese es ciertamente el objetivo final de los 18 meses. Aprender del ángel de la guarda cómo dominar a los demonios que serán invocados. Esta cita fue retirada de una nueva oración que ahora debe incluirse en las sesiones de oración y en la fase 3. Estas largas sesiones de oración se intensifican a 3 veces al día: mañana, mediodía y noche. Además, es necesario asegurarse de usar el chaleco y la túnica de lino cada vez que se entre en la sala de oración y cerrar cada sesión con una oración no a Dios, sino a los santos ángeles, pidiendo su asistencia, pues el camino se vuelve notablemente más peligroso a partir de este punto. En los últimos días de los 18 meses de preparación, el practicante debe probar su pureza y dignidad para conectarse con el ángel de la guarda. Los últimos 3 días deben dedicarse a la adoración a Dios y a los ángeles guardianes con cada pedacito de energía y atención. Si todo se hace de acuerdo con las instrucciones, el santo ángel de la guarda debe finalmente entrar en la sala de oración. Aún no serán visibles, pero el practicante sabrá que están presentes, pues sentirá su increíble poder en los huesos. Además, según Abraham, el ángel también podrá ser sentido por el olor. En ese momento comenzarás a inflamarse en oración y verás surgir un esplendor extraordinario y sobrenatural que llenará todo el aposento, envolviéndote con un aroma indescriptible. No demora mucho después de eso para que el santo ángel de la guarda literalmente se manifieste ante los propios ojos del practicante, y Abraham describe exactamente qué se debe esperar. Verás a tu ángel de la guarda aparecer ante ti con una belleza incomparable. Él conversará contigo, usando palabras tan llenas de afecto y bondad, con una dulzura que ninguna lengua humana podría expresar. Él te alentará profundamente en el temor a Dios, recordándote las bendiciones recibidas y los pecados cometidos a lo largo de tu vida e instruyéndote sobre cómo aplacar esos pecados. Luego, te revelará la verdadera sabiduría y magia sagrada, indicando dónde has errado en tu operación y cómo proceder para vencer a los espíritus malignos y alcanzar tus objetivos deseados. Él prometerá nunca abandonarte, sino defenderte y ayudarte por toda la vida, siempre y cuando obedezcas sus mandatos y no ofendas voluntariamente al Creador. En resumen, Él te acogerá con tal afecto que esta descripción parecerá insuficiente en comparación. Esto es mucho para absorber, pero hay algo sutil que debe ser destacado. Abraham escribió que el ángel informará dónde el practicante erró o cometió errores durante la operación, lo que implica que no necesita ser completamente perfecto. Así que quizás los rumores no sean ciertos de que es necesario comenzar de nuevo si te bañas en un miércoles. Independientemente de eso, es prudente evitar poner a prueba esa misericordia. El aspecto más importante en esta fase actual de la operación de Abramelin, y que el mago necesita prestar mucha atención, sin dejarse distraer por el esplendor del ángel, es el consejo práctico del ángel de la guarda sobre cómo derrotar el mal. Durante el resto del día permanecerás allí, recibiendo del santo ángel información detallada y exhaustiva sobre los espíritus malignos y cómo someterlos, anotando cuidadosamente todas estas instrucciones. No ignores esta etapa porque las notas que tomes se convertirán en tus salvavidas, ya que las instrucciones del propio Grimorio no serán capaces de proteger al practicante de los peligros diabólicos que está a punto de enfrentar. Aunque la fase de invocación de demonios de la operación de Abramelin se describe de manera muy literal, también hay una gran metáfora en juego. Si la primera mitad de la operación trata sobre abrazar todo lo que es puro, la segunda mitad trata sobre conquistar lo que es corrupto. Así, al invocar y dominar a los espíritus malignos más perversos, el mago gana pleno dominio sobre su influencia y, consecuentemente, control sobre su propia mente, pensamientos, impulsos, sentimientos y deseos negativos con los que todos los humanos se enfrentan. Las prácticas y resultados aquí se describen de forma extremadamente literal. Al igual que la manifestación física del santo ángel de la guarda que viene del cielo, los 12 reyes y duques del infierno son entidades reales e independientes del propio infierno. Arcdemonios increíblemente astutos y extremadamente peligrosos. Aunque el consejo del ángel de la guarda debe ser seguido, una cosa es cierta. Estos demonios intentarán engañar al practicante de todas las formas posibles. Pueden intentar negociar y hacer acuerdos, apostando en la avaricia, lujuria y otros impulsos pecaminosos.
Pueden exigir un sacrificio o promesa y cuando esto no funcione se volverán más agresivos. Los demonios pueden revelar los peores pecados cometidos en detalles embarazosos para quebrar el espíritu y hacer que el practicante dude de sí mismo. En general, harán todo lo que puedan para hacer que el practicante piense que su fe es falsa e inútil. Dicho esto, la mejor defensa contra ellos es la fe. El mal puede conocer los secretos de tu corazón, penetrando y entendiendo tus pensamientos por medio de tus acciones y palabras. Los espíritus malignos están a tu alrededor, aunque invisibles, y examinan cuidadosamente si quien los conjura es valiente o tímido, prudente y con verdadera fe en Dios. Podemos constreñir a estos espíritus malignos y forzarlos a aparecer, pero algunas palabras mal pronunciadas pueden producir un efecto contrario sobre quien las pronuncia ignorantemente. Mientras que un desliz durante los 18 meses del ritual puede ser perdonado o, en el peor de los casos, forzar al practicante a empezar de nuevo, cometer un error durante el ritual de invocación de demonios es mucho más peligroso. Se cree que los demonios no dudarán en atacarlo o poseerlo. El practicante puede enloquecer completamente o incluso ser asesinado. Afortunadamente, esta parte del ritual dura solo 3 días. Pero todos los obstáculos deben ser cuidadosamente considerados antes de iniciar la conjuración. Entonces, ¿contra qué estamos lidiando exactamente? ¿Quiénes son los 4 príncipes superiores y los 8 subpríncipes, según escribió Abraham? Bien, hoy ese temible grupo de arcdemonios es popularmente conocido como los 12 reyes y duques del infierno. De acuerdo con esta versión particular de la jerarquía del infierno, hay 8 duques y 4 reyes. Los duques, por supuesto, son inferiores a los reyes. Las identidades de los 8 duques del infierno son las siguientes: Astaroth, quien enseña hechicería y otras artes mágicas oscuras; Magot, quien fomenta la indulgencia excesiva; Asmodeus, un antagonista regular en el folclore judío islámico que generalmente representa la lujuria; Beelzebub, el llamado Señor de las Moscas, asociado con la enfermedad; Oriens, el gobernante de la dirección cardinal este, quien puede ver el pasado y el futuro; Paimon, un maestro magistral de la ciencia y los secretos de la operación del mundo, a menudo descrito como teniendo un rostro hermoso, usando una corona y montado en un camello; Ariton, quien tiene mando elemental sobre el agua y cuya apariencia aterradora debe ser evitada, ya que mirar directamente a él puede causar una convulsión fatal; y finalmente a Maimón, el gobernante de la dirección cardinal sur, cuyo aliento venenoso mortal solo puede ser evitado usando un anillo de plata bendito en el dedo medio, según el grimorio La llave menor de Salomón. Mientras que la mayoría de estos 8 duques son reconocibles para los ocultistas, la mayoría de los 4 reyes está compuesta por nombres familiares en el hemisferio occidental. Los 4 reyes del infierno son Lucifer, Leviatán, Satanás y Belial. Sí, el mago invocará al mismo diablo. Si te preguntas sobre la diferencia entre Lucifer y Satanás, eso depende de a quién preguntes. Pero generalmente los ocultistas los ven como 2 caras de la misma moneda, con Lucifer representando vanidad y rebelión y Satanás representando confrontación y tentación. Para añadir a este punto, los otros 2 reyes, Leviatán y Belial, también son frecuentemente equiparados al diablo, con Leviatán representando el caos y la envidia, y Belial asociado con la mentira y la lujuria. Todas estas descripciones son obviamente demasiado simplificadas y pueden generar discordancias, pues esta es solo una interpretación. De hecho, algunos grimorios describen a los 4 como entidades demoníacas completamente separadas, pero esa es una historia para otro día. Abramelin da las siguientes instrucciones que deben repetirse a lo largo del ritual de 3 días. Primeramente debéis realizar la conjuración en vuestra lengua materna y conjurar a los espíritus, recitándoles ejemplos de su ruina y caída, de la sentencia que Dios pronunció contra ellos y de su obligación a la servidumbre. También debéis amenazarlos en caso de que estén reacios a obedecer, invocando el poder de los santos ángeles sobre ellos. Si resisten, no debéis ceder a la ira, pues esto solo causará daño a uno mismo, siendo exactamente lo que ellos esperan. Poniendo toda tu confianza en Dios con un corazón tranquilo, debes exhortarlos a ceder, mostrándoles que toda tu confianza está en el Dios vivo y único, recordándoles cuán poderoso y potente Él es,
Además, comunícales la forma en la que deseas que ellos aparezcan, según lo sugerido por tu ángel de la guarda, quien conoce mejor que tú su naturaleza y constitución y entiende las formas que pueden aterrorizarlos y aquellas que pueden soportar la visión. Observando entonces la doctrina que tu ángel te habrá dado y perseverando en poner toda tu confianza en Dios, finalmente ellos aparecerán en la forma ordenada sobre el terrazo, sobre la arena. El libro de la Sagrada Magia de Abramelin, el mago, proporciona instrucciones bastante detalladas sobre qué hacer y qué evitar durante el proceso de 3 días. Por ejemplo, el mago necesita ayunar durante todo el periodo. En cuanto a lidiar con el mal, la mayor parte implica invocar el nombre y el poder de Dios para subyugar espiritualmente a los arcdemonios, además de seguir las instrucciones del ángel de la guarda, ya que él sabe lo que es mejor. Para simplificar, aquí hay un resumen. En el primer día, el mago está instruido a invocar a los 4 reyes del infierno y exigir un juramento de servidumbre de ellos. Suponiendo que esto salga bien, el segundo día debe ser más fácil, ya que el mago debe comandar a los 4 reyes para que invoquen a los 8 duques en la sala y, nuevamente, exigir que juren completa lealtad. Finalmente, en el tercer día, el mago está encargado de invocar directamente a los 8 duques, ordenando que traigan consigo a los ejércitos de demonios menores que controlan. Aunque los duques serán visibles, los demonios menores que los sirven permanecerán invisibles, pero su presencia se sentirá en la sala ya que estarán por todas partes. Finalmente, Abraham ofrece consejos prácticos sobre cómo tratar a los demonios recientemente esclavizados. No debéis ser muy rudos o insultantes al comandar a los espíritus, pues vuestro ángel puede instruirte a no ser tan rígido y severo con ellos. Si ellos aparecen con tumulto e insolencia, solo muéstrales la varita consagrada y si continúan haciendo ruido, golpea el altar 2 o 3 veces. Después de la invocación, no es necesario mandar a los espíritus fuera, pues ellos mismos están más que felices de alejarse de ti. Finalmente, por la gracia de Dios y del Santo Ángel de la Guarda, el practicante se encuentra en pleno control sobre los 12 reyes y duques del infierno. Fue un gran esfuerzo, pero el poder obtenido debe valer la pena. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué se puede lograr realmente usando sus habilidades sobrenaturales demoníacas? Pues bien, los grimorios más famosos de invocación de demonios describen una vasta gama de potencial para el alma valiente que logra esclavizar a un demonio o arcdemonio. Algunos de los poderes más comunes incluyen conceder al practicante habilidades como volar o volverse invisible. También pueden lanzar hechizos de amor o, un favorito particular, ayudar a encontrar tesoros enterrados. La cuestión de cuáles poderes específicos los 12 reyes y duques del infierno tienen para ofrecer al mago nos lleva al tercer libro del Grimorio, indiscutiblemente el más complicado de todos. Esta sección final del libro contiene un vasto número de enigmas de letras criptográficas, más conocidos como cuadrados mágicos. Estos cuadrados mágicos son talismanes, imbuidos con magia sagrada. Los enigmas deben ser resueltos para activar la magia, que es ampliamente alimentada por demonios. También deben ser resueltos solo después de que el mago complete con éxito la operación de Abramelin. De lo contrario, no funcionarán. Los poderes demoníacos que el mago puede aprovechar están claramente listados, y cada uno es específico para su propio cuadrado mágico. Como era de esperar, hay muchos hechizos estándar, como aquellos para curar enfermedades, prever el futuro, leer mentes, adquirir grandes riquezas, hacer que el practicante parezca joven, viejo o del sexo opuesto, e incluso transformar hombres en burros. Sin embargo, hay un fuerte énfasis en usar esta magia solo para el bien de la humanidad. Es curioso, sin embargo, que, a pesar de enfatizar que esta magia nunca debe ser usada para propósitos malignos, Abraham aún incluye una serie de hechizos que fácilmente pueden ser considerados magia negra. Por ejemplo, hechizos para embrujar personas atacando órganos vitales, destruir ciudades enteras y hasta causar guerras. En la mayoría de los grimorios, los cuadrados mágicos están compuestos por números, pero los cuadrados de Abramelin son únicos, pues contienen letras. Estos cuadrados funcionan como una sopa de letras, escondiendo hechizos y nombres de espíritus específicos. Están meticulosamente diseñados y son más complejos que una sopa de letras común. Las palabras en los cuadrados pueden aparecer como palíndromos, leídas de la misma forma hacia adelante y hacia atrás, acrósticos, leídas de la misma forma hacia adelante y hacia abajo, doble acrósticos, leídas de forma diferente hacia adelante y hacia abajo.
y perfecto doble acrósticos, leídas de la misma forma en todas las direcciones. También pueden aparecer como cuadros o cruces en el centro. En los manuscritos antiguos de Abramelin, los cuadrados están compuestos de palabras hebreas escritas en el alfabeto latino. Por ejemplo, para parecer viejo, contiene la palabra Saken, hebreo para de edad avanzada. Y el cuadrado volar en el aire en forma de águila contiene Holop, hebreo para viajar. El hebreo es un alfabeto alfanumérico, lo que significa que cada letra también es un número. Se cree que el grimorio fue originalmente escrito en hebreo, utilizando gematria, cifrado alfanumérico, para codificar mensajes. Por lo tanto, a través de cálculos complejos, se pueden decodificar significados. Las posiciones y uniones de las palabras pueden formar mensajes ocultos. No te desanimes por la complejidad del enigma, pues siempre hay algo que tener en mente. La verdadera invocación del poder de un cuadrado mágico viene no solo de resolverlo, sino principalmente del propio acto, que exige que el mago aplique intensa concentración y dirija cuidadosamente su enfoque en el cuadrado mágico y su contenido. En este punto hemos cubierto la mayor parte del contenido del grimorio y de la poderosa magia cabalística que supuestamente posee. Sin embargo, con una magia aparentemente tan poderosa, debemos preguntarnos quién, a lo largo de sus cientos de años de existencia, realmente intentó el ritual y quién pudo haberlo completado y aprovechado los poderes verdaderamente impresionantes de su santo ángel de la guarda y de los 12 reyes y duques del infierno. ¿Y qué decir de aquellos que fallaron? Una gran parte del motivo por el cual este grimorio es tan famoso se debe a la historia sombría que lo rodea. Hubo, de hecho, un hombre que falló notoriamente en el ritual, abandonándolo en medio de la invocación de los 12 reyes y duques del infierno. Su nombre era Aleister Crowley. El año era 1901 y la ubicación, Escocia. Una tormenta nocturna se estaba formando, lanzando una fuerte lluvia en una niebla densa y oscura. Una mansión histórica estaba al borde del lago Loch Ness, y un hombre en vestiduras oscuras salió al viento y la lluvia. Con una varita en la mano apuntó a las nubes electrificadas arriba, gritando y desafiando a los poderes de las tinieblas que acababa de invocar. Intrépido y posiblemente frenético en alguna mezcla alquímica de drogas psicoactivas, este mago era el infame ocultista Aleister Crowley. 2 años antes, Crowley había comprado esa mansión, Boleskine House, con el propósito exacto de realizar la operación de Abramelin. Conforme descrito en su libro No equinoccio de los dioses, se indica que el aspirante debe poseer una casa segura, libre de interferencias. Esta casa debe contener un oratorio con una ventana orientada al este y una puerta orientada al norte que se abra hacia una terraza. Al final de esta terraza debe haber un refugio, y tanto la terraza como el refugio deben estar cubiertos con arena fina. Crowley creía que la Boleskine House era un lugar ideal para todo lo que el ritual exigía. Comprendiendo la complejidad y los peligros del ritual, estaba decidido a ser la primera persona en siglos en completarlo en su totalidad, porque creía verdaderamente en su poder. Aleister Crowley formaba parte de la sociedad secreta ocultista conocida como Orden Hermética de la Aurora Dorada. El miembro que originalmente lo introdujo en la sociedad, el químico George Cecil Jones, fue la misma persona que primero le presentó el libro de la sagrada magia de Abramelin, el mago. Crowley creía firmemente en la autenticidad del grimorio, apegándose a sus páginas. Se puede argumentar que el sistema mágico de Abramelin formó la base del suyo propio. El entusiasmo de Crowley por el grimorio llevó al fundador y líder de la Aurora Dorada, Samuel Mathers, a producir la primera traducción al inglés, pero esa es una historia para otro momento. Crowley realmente comenzó el largo proceso ritual, aunque se cree que tomó algunas libertades importantes en los requisitos que siguió. No era exactamente un hombre conocido por su piedad o humildad, como es evidente por su legado controvertido y su asociación con excesos de todo tipo. Crowley era notoriamente indulgente, especialmente en relación con el sexo y las drogas. Sin embargo, en sus propias descripciones del ritual, reconoció correctamente que el practicante debe aislarse y dedicarse casi enteramente a la oración. Independientemente de hasta qué punto siguió las instrucciones de Abraham, es desconocido. Uno de los principales problemas, sin embargo, que Crowley estaba completamente ajeno, era que el manuscrito específico de Abramelin que estaba siguiendo estaba fundamentalmente errado, sugiriendo un total de 6 meses en lugar de 18 meses. Este problema no importaría al final, ya que su intento de realizar la operación fue interrumpido abruptamente, después de solo 3 meses.
Los eventos reales que rodearon su abandono del ritual no son totalmente conocidos, pero se presume que fue debido a una cisma dentro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y una lucha por el poder contra su entonces líder, Samuel Mathers. Como Crowley y Mathers se habían acercado en los años anteriores, se cree que Mathers de alguna manera lo contactó, a pesar del escudo de soledad que Crowley había intentado establecer en la Boleskine House. Crowley hizo entonces lo que Abraham de Worms advirtió gravemente en contra. La operación es un acto irrevocable. Poniendo sus esfuerzos en pausa, Aleister Crowley dejó Escocia y regresó a Londres para apoyar a Mathers en la cisma. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué partió tan apresuradamente, sabiendo muy bien que los 3 meses que pasó podrían haber sido en vano? La gente, por supuesto, tiene sus especulaciones. Los rumores sugieren que podría estar perdiendo la fe, o que descubrió alguna falla fatal en las instrucciones, ya que es un hecho que su manuscrito estaba genuinamente defectuoso e incluso incompleto, algo que se confirmaría muchas décadas después. Sin embargo, Crowley admitió más tarde que sus experimentos en la Boleskine House habían simplemente salido de control, sin especificar más detalles. Esto plantea la pregunta, ¿podría haber algo salido mal durante el ritual de invocación de demonios? La teoría más popular es que estaba en medio de la invocación de los 12 reyes y duques del infierno, cuando abandonó la operación. Así los demonios que invocó nunca fueron debidamente esclavizados, y el portal al infierno que abrió quedó sin cerrar. Esto puede explicar los extraños acontecimientos y varias muertes horribles que ocurrirían más tarde en la Boleskine House y en la propiedad. Como discuto en más detalle en mi otro video, La maldición de Led Zeppelin. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, compraría la casa más tarde y en una entrevista de 1975 con la Rolling Stone. Después de discutir las malas vibraciones y las apariciones que lo llevaron a venderla solo unos años después, Page afirmó: Sí, la casa fue propiedad de Aleister Crowley. Después de su ocupación, 5 personas fueron internadas en hospitales psiquiátricos. Además de todo esto, la Boleskine House se incendió 2 veces. Una vez en 2015 y nuevamente en 2019, y las causas de ambos incendios siguen siendo desconocidas. El propio Crowley parecía ser afectado también, ya que más tarde enfrentaría una serie de desafíos serios, desde problemas financieros hasta cuestiones legales, y al final de su vida murió miserable y solo como un adicto. Sin embargo, todo esto asume que realmente interrumpió la operación en medio de la invocación de los 12 reyes y duques. Aunque su manuscrito defectuoso de Abramelin no especificaba 18 meses de soledad, sino un periodo relativamente más corto de 6 meses, aún no habría alcanzado la fase de invocación de demonios después de solo 3 meses, a menos que se hubiera adelantado y saltado algunos pasos, lo cual está de acuerdo con su personalidad. Cuando eventualmente hizo un segundo intento de realizar el ritual algunos años después, no solo saltó algunos pasos, sino que lo alteró casi por completo. En 1906, Aleister Crowley, su esposa Rose Kelly y su hija bebé estaban viajando por China, y fue durante este viaje que decidió alterar la operación de Abramelin para poder realizarla antes de salir del país. Entre muchos otros grandes cambios, la nueva versión de Crowley no solo fue dramáticamente más corta, sino que permitió el uso de hachís. El resultado fue aparentemente un éxito. Tras la conclusión de la operación, él reportó la manifestación de una figura brillante que afirmaba ser de una orden mágica misteriosa conocida solo como AA. Y esta aparición invitó a Crowley a convertirse en un iniciado, a lo cual aceptó de buen grado. Solo unos días después, experimentó un evento místico aún más intenso, que creyó ser el primer encuentro verdadero con su santo ángel guardián. Durante esto, el término griego augoides, que significa cuerpo de luz, vino a sus pensamientos, así que adoptó Augoides como el nombre de su ángel guardián. Crowley creía que la operación de Abramelin no solo podía ser alterada con éxito, sino que él y su hija también llegaron a creer que Augoides había bendecido el nuevo ritual y sus ajustes. Para Crowley, una figura brillante que aparece de repente y revela un mensaje espiritual es definitivamente su santo ángel guardián, independientemente del tiempo que tomó. Pero por todas las razones exploradas, la mayoría de los ocultistas serios desaprobarían estos cambios, ya que la meticulosa operación de Abramelin era simplemente demasiado única, detallada y honestamente muy poderosa para ser alterada. Y si Crowley no tuvo su santo ángel guardián, definitivamente no podría haber invocado a los 12 reyes y duques del infierno.
Aún no está claro si Crowley abandonó la operación en medio de la fase de invocación de demonios o mucho antes, pero la verdad es que sin una verdadera conexión con su santo ángel guardián, la invocación de un demonio goético sería suicidio. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira Los demonios de Loudun, posesión demoníaca, brujería y pactos satánicos en la iglesia, un caso enigmático hasta los días de hoy, pues no se sabe si los exorcismos y posesiones fueron reales o una verdadera histeria colectiva. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.